por qué esos jóvenes de izquierda que se mantenían al frente del MPD nunca pudieron tener éxito. Pero eran, la mayoría éramos jóvenes enamorados de la libertad y enemigos de la dictadura que estábamos padeciendo en ese momento. Durante muchos años he esperado tener una conversación con el ingeniero Cayetano Rodríguez del Prado, un miembro del Movimiento Popular Dominicano al inicio de los años 60, cuando el MPD llegó al país con la consigna de lucha interna o Trujillo siempre. Posteriormente, en el año 1967, Cayetano Rodríguez del Prado dejó el Comité Central del MPD, organismo al que pertenecía, y se quedó como miembro de la base de ese partido. Y se dedicó a labores académicas. Estudió ingeniería en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, graduándose cum laude, y posteriormente se dedicó a labores también administrativas como vicerrector administrativo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el año 2008, Cayetano Rodríguez del Prado publicó sus notas autobiográficas, Recuerdos de la Legión Olvidada, un libro memorable en donde se presentan datos hasta ese momento desconocidos, de que tanto él como Ilander Celi fueron los únicos dos dominicanos que tuvieron la oportunidad de reunirse con el presidente Mao Zedong de la República Popular China, y muchas otras cosas más que se cuentan en este libro maravilloso que aparentemente está agotado ya en este momento. Hay 3 ediciones que han salido, pero que es un libro importante cuando se quiera escribir la historia del movimiento revolucionario de izquierda en República Dominicana entre los años 60 y los años 70. Muchas gracias. He hecho esta introducción un poco larga para decir que siempre aspiré a tener una conversación con Cayetano Rodríguez del Prado, porque cuando entré en la Universidad Autónoma de Santo Domingo a finales de los años 70 a estudiar comunicación social, él era el decano de la emblemática Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UAS, Amin Abel Hasbún, que lleva ese nombre. Y le agradezco muchísimo que ha aceptado esta conversación, y en primer lugar le doy la bienvenida y quiero lanzarle una pregunta desafío, que es como queremos comenzar este programa. ¿Qué pasó con la izquierda de la República Dominicana de los años 60 y 70, que triunfando la Revolución Cubana se convirtió en un movimiento muy disperso y muy difícil de unificar para lanzar propuestas que pudieran ser exitosas y que convirtieran a República Dominicana en un país más avanzado que el que había sido hasta entonces, saliendo de la dictadura de Trujillo? ¿Qué pasó con la izquierda? Muchas gracias por tu invitación, tu amable invitación. Debo admitir que fue así, efectivamente. La izquierda se inició con un gran, después de la muerte de Trujillo, con un gran impulso, grandes deseos de lucha, de movilización, pero fue víctima de graves desgarramientos internos, de los cuales nunca pudo evitar, nunca los pudo evitar, y dejaron su huella. Eso fue en gran medida fruto o fundamentalmente de divisiones internas, pero no se puede descartar que hubo también factores externos durante la Guerra Fría que trataban de desintegrar los movimientos de izquierda como algo de procedimiento de lucha en aquellos momentos. Pero fue efectivamente así. La izquierda tuvo la culpa, la admito como parte de esa izquierda, de no ser capaz, de no haber sido capaz en el momento de estructurar un plan
que fuera aceptable para el pueblo, para una propuesta que fuera aceptada por el pueblo dominicano. Cuando algún sector hacía un planteamiento, inmediatamente surgían las divisiones internas. Se dividía el movimiento y no se concretaba nada. Sin embargo, esas fuerzas de izquierda que lucharon contra Trujillo y luego de la muerte de Trujillo hasta la guerra y en la guerra de abril, dejaron una impronta, dejaron una huella que todavía tiene su significado y que el pueblo dominicano la respira, la siente, aunque de una forma un poco intangible. En su libro usted menciona del sacrificio de los jóvenes dominicanos que se vincularon a la izquierda y en particular al movimiento popular dominicano. Usted dice que para editar el periódico Libertad, que fue un periódico artesanal que surgió, los militantes del MPD vendían sangre para editar ese periódico. ¿Eso es así? Es así, eso fue real. No se reunía el dinero para editarlo, para la tinta, para el papel, y el que estaba más gordito, más fuerte, fulano, y fulano y Perencejo, vayan al banco de sangre a vender la sangre. A vender la sangre y venían y con eso completábamos. Ya. Pese a ser la izquierda tan sacrificada y haber aportado tantos jóvenes luminosos, no voy a decir Valdemiro Castro, a quien usted menciona ahí, sí, sino también Amin Abel, Juan Miguel Román, hay tantos jóvenes que perdieron su vida. ¿Por qué esos jóvenes de izquierda que se mantenían al frente del MPD, como Maximiliano Gómez el Moreno, por ejemplo, y que luego perdió su vida, Otto Morales, por ejemplo, nunca pudieron tener éxito en su actividad política y no pudieron sobrevivir? ¿Eran descuidados? ¿Era gente que soñaba y que no tenía los pies sobre la tierra? ¿Qué pasó? Lo primero, que todos estos movimientos, sobre todo el MPD, que fue el que me tocó vivir y conocer, vivió constantemente bajo el embate y bajo el ataque y la represión más brutal que puede imaginarse. El MPD se funda en Cuba en el 56. Pablo Martínez. Pablo Martínez fue su principal dirigente. Sí. Inmediatamente, poco tiempo es asesinado. Pablo Martínez. Un vegano. Un vegano. Sí. Luego viene el MPD en el 60 al país, con la presencia de López Molina y Andrés Ramón Peguero. Máximo López Molina. Sí. Para empezar desde cero, aunque Máximo conocía a alguna persona. Desde ese mismo instante, Trujillo le infiltra a un agente, Mario Jerez Cruz, que empieza a hacer las delaciones, era el secretario de organización, y permiten desde junio hasta agosto, un par de meses, que salieran a las calles, o saliéramos a las calles, repartíamos periodiquitos, por las bocinas se anunciaba consignas democráticas en contra de la dictadura de Trujillo abiertamente. Sí, pero no era un partido marxista-leninista. No lo era en ese momento. No lo era. Aunque López Molina, sobre todo, venía del Partido Socialista Popular, sí, con convicciones marxistas. Pero la mayoría éramos jóvenes enamorados de la libertad y enemigos de la dictadura que estábamos padeciendo en ese momento. Sí. Y ese joven que infiltró, que penetró en la fila, posteriormente Rubirosa lo fusiló. No, estamos hablando de otra cosa. De otra cosa. Sí. A ver. Mario Jerez Cruz. Mario Jerez Cruz. Mario Jerez Cruz era abogado y cuando llegó López Molina, él había sido amigo de López Molina. Se había conocido en la universidad con López Molina, pero era miembro del Servicio de Inteligencia Militar de Trujillo. Lo infiltraron. López Molina, que era muy iluso en ese aspecto, se confiaba
demasiado del que se le acercaba, como lo era el Moreno también, que se pasaba de confiado. Se pegó, López Molina lo hizo secretario de organización del MPD y por lo tanto tenía todos los registros. Tanto de los cuadros quemados que estaban ahí en el local, como de los que no éramos quemados, que trabajamos en la periferia, repartíamos el periodiquito, organizábamos la gente por fuera del local. Ya. Y no se identificaban abiertamente. Pero él lo tenía ya, porque él era el secretario de organización. Ya. Y hubo mucha represión entonces. Entonces, el día 30 de agosto del 60, Trujillo decide aplastar y cerrar ya al MPD. Y hace una redada y se lleva preso alrededor de 100 miembros del MPD. De los que estamos en el local eran algunos 30, 40, quizás menos, que iban al local. Los otros éramos los que repartíamos periódicos y nos movíamos. Fueron llevados a las cárceles, a la 40, a la Isla Beata, con golpes y torturas terribles. Y la mayoría murió en esas circunstancias. Yo, conjuntamente con el ingeniero Eligio Mella, Aristófanes Mella, mi niño, salimos corriendo y nos escondimos desde agosto del 60, desde el 30 de agosto del 60, hasta el 21 de enero del 61. Yeah. Entre las personas que me escondieron fue Telma Fría. Yeah. Telma Fría, sí. Pero además una alemana que le dio, y una alemana, Luisa Cal, apoyo a usted, sí. Entonces el 21 de enero, día de la Altagracia, por cierto, caímos presos, tuvimos que entregarnos porque ya no teníamos dónde ir, completamente rodeados. Yeah. Ese proceso, digamos, fue muy difícil porque era el proceso de los últimos coletazos de la dictadura de Trujillo. Así fue. Pero después vino el gobierno de Juan Bosch, vino la insurrección de Manolo en Manaclas, vino la crisis, la revolución del año 65. ¿Usted se mantenía en todo ese periodo como miembro? Sí, pero es bueno destacar algo. De esos aproximadamente 100 miembros del MPD que fueron apresados en esa época, fueron asesinados todos, excepto 10 o 12, algo así, de los cuales yo soy uno de esos escasos supervivientes. López Molina, Ramón Peguero, el Condecito, el pintor. Condecito, el pintor, sí. Miguel Alfonseca. Alfonseca, Miguel, el poeta. Y un pequeño grupo. Después todos los otros fueron asesinados. Miguel Alfonseca era del MPD también. Sí, eran del grupo de Condecito, que se habían conocido en Bellas Artes. En Bellas Artes, sí. Me gustaría saber, al final, en el libro, cuando uno lee su testimonio y su decisión en el año 1967 de abandonar la dirección del Movimiento Popular Dominicano, usted dice que usted se queda como miembro de la base, sí, y que deja el Comité Central. Disgustado por unos problemas de línea roja del 14 de junio, sí, habían salido un grupo de militantes o dirigentes y se habían integrado al MPD, con métodos distintos, con visiones diferentes. Todo eso motivó que al final los temas eran unas agendas muy largas en cada reunión, sí, 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 y esas cosas hacían prácticamente imposible decidir cuestiones importantes. Sí. ¿Qué fue lo que lo llevó a usted, don Cayetano? Bueno, en primer lugar, después de la muerte de Trujillo, nosotros sufrimos los efectos del golpe militar contra Juan Bosch. Ya. Yo fui de los que se trasladó a Cuba a entrenarse y vine en un desembarco militar armado por la costa de Montecristi. Montecristi. Yo desembarqué en la costa de Montecristi el 5 de diciembre del 63. Ahí fuimos a La Victoria. Ahí me encontré. ¿Los apresaron de una vez a todos? Sí, al otro, uno o 2 días después. Me encontré con Chalhú y con todos los que estuvieron en las guerrillas del 14 de junio. Entonces, a los principales dirigentes nos deportaron
a Portugal el 8 de mayo del 64. Ahí en la dictadura, estaba la dictadura de Oliveira Salazar. Oliveira Salazar. Nos dejó 2 o 3 días tranquilos y ahí luego una persecución contra nosotros. En ese grupo estaba Fidelio de Pradel, estaba Juan Miguel Román del 14, Sí. estaba yo con Ilander Celi, Leopoldo Grullón del MPD y otros. Entonces, en esas circunstancias, aprovechamos, Ilander y yo, en representación del MPD, y fuimos a China. Ese es el momento del viaje famoso Ese es el momento del a viaje. la República Popular China. En la Embajada de París hicimos los contactos. Cuando llegamos a China, Ilander y yo, en representación del MPD, que ya los conocíamos, ellos conocían al MPD porque yo había hecho un contacto en el 62 en un congreso estudiantil que se realizó en Leningrado. En Moscú, en Rusia. En Rusia, Leningrado. Y ya yo había llevado un legajo de documentos de lo que era el MPD. Es decir, que ya el gobierno chino y el gobierno de Mao Zedong sabía quiénes éramos nosotros. Nos conocían. Entonces nos recibe el propio presidente Mao Zedong, que es el fundador de la República Popular China. Sí. Resultó ser un honor no muy común, no muy frecuente, incluso con otros países. Sí. Estamos hablando del año 1964, antes de la intervención militar de Estados Unidos a República Dominicana. Entonces, de ahí es que yo regreso de nuevo a París, deportado, no puedo regresar a la República Dominicana, y en marzo del 65, ya cuando faltaba un mes para la guerra, llegamos al territorio dominicano, un grupo, entre la que estaba Piqui Lora, Lozada, creo que Arsenio Ortiz, ese grupo. Pero algunos se pudieron penetrar al territorio nacional, pero otros, como yo, caímos presos inmediatamente. Pero usted, además de haberse reunido con Mao Zedong, se vieron con Zhou Enlai. No, ese otro viaje. Es decir, que ustedes hicieron más de un viaje a la República Popular China. Sí, después de la guerra. Después de la guerra. Sí. Ese fue el segundo viaje, entonces. Segundo viaje. En ese segundo viaje ya no se reunieron con el presidente Mao Zedong. No, con Zhou Enlai. Con Zhou Enlai. Generalmente Mao recibía una vez y luego ya. ¿Y a qué se debió esa decisión o ese tratamiento especial a los dominicanos de que Mao los recibiera a ustedes? Se lo voy a explicar en muy pocas palabras. ¿Y Lander Selig y usted? Y yo sí. Te lo voy a explicar en muy pocas palabras. En el 1964, China estaba sometida a un enorme aislamiento internacional. Porque la mayoría de los partidos de izquierda eran más afectos a las posiciones soviéticas. Y entonces surge un partido de izquierda en República Dominicana, que es el MPD, con cierto prestigio, que defiende las posiciones chinas en el debate ideológico internacional. Porque hay que aclarar que nosotros siempre hemos planteado la posición de hacer lo que nosotros creamos en nuestro país y de acuerdo a las necesidades de nuestro país. Me refiero a apoyar a los chinos en el debate internacional de ese momento. Eso era sobre la interpretación del marxismo-leninismo y un poco esa batalla ideológica entre el socialismo real que se practicaba y las posturas del presidente Mao Zedong, el libro rojo y un poco la tradición china. Entonces nosotros en cierto modo ayudamos a romper el aislamiento que tenía China. Y por eso ellos le dieron una gran importancia a esa presencia de nosotros. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con el ingeniero Cayetano Rodríguez del Prado. En un momento retornamos. Hay una pregunta que yo le hice y se la quiero repetir, retomando ahora ya en este nuevo segmento. La decisión suya de abandonar las filas del MPD, ¿fue por una razón de seguridad? ¿Fue porque estaba disgustado con los métodos o con la ausencia de métodos de trabajo?
¿O fue que usted vio que se habían perdido las perspectivas del movimiento? Que usted decidió... Lo segundo. Sí. Yo quería hacer a modo de aclaración previa a esa situación. En el momento que llegamos, caemos presos, pero me sorprende la guerra del 65 prisioneros. Y los militares constitucionalistas me liberan y ahí es que yo asumo mi papel en el Comité Central del MPD. Del MPD. Organicé el precongreso también y fui el secretario general del MPD durante el periodo de la guerra y inmediatamente después de la guerra. Ahí fui a representar en una delegación a mi país a la conferencia tricontinental de La Habana. Y ahí quedamos vivos Euclides Gutiérrez y yo. Mataron a Guido Gil, que fue uno de los miembros de la delegación. Asdrúbal Domínguez y Carlos Ameama murieron de muerte natural. Y Euclides Gutiérrez y yo somos los únicos dos que quedamos vivos. De los que estuvieron en esa conferencia tricontinental. Sí. Entonces, al terminar la conferencia... Eso fue en el año 1966. Y 6. Sí. Al terminar la conferencia, yo me dirigí junto con Carlos Ameama a China de nuevo para continuar las tareas políticas de acercamiento con China. Esta vez me recibió el primer jefe del gobierno de China, Zhou Enlai. Y mantuvimos conversaciones interesantes que yo he explicado en mi libro. En su libro, sí. Posteriormente... A partir de ahí y como resultado de esos diálogos es que se envían dominicanos a formarse en diferentes áreas en la República Popular China. Sí, pero en ese momento nosotros, los del MPD, no tuvimos tiempo de enviarlo. Posteriormente, el 14 de junio, mandó más que nosotros. Sí. Entonces, a mí me prohibieron regresar al país de nuevo. Como no pude regresar al país libremente, tuve que entrar disfrazado. Pero a usted le prohibieron ingresar o a todos los miembros de la delegación por las declaraciones que usted dio. Exacto, a todos los miembros de la delegación. De todos los miembros de la delegación. Entonces, sí, excúsame, a todos sí. Los miembros, que éramos de 5 partidos distintos. Sí, sí. Usted dijo en ese momento que República Dominicana iba a sufrir una situación de guerra si los yanquis no salían del país. No salían de República. Si los yanquis no salían, las tropas yanquis no salían, íbamos a convertir a la República Dominicana en un Vietnam del Caribe. En un Vietnam del Caribe, esa era la frase que estaba buscando. Sí. 2 meses después, o 3 meses después, el Che Guevara lanza su famosa consigna: hagamos 1, 2, 3, muchos Vietnam. Y se va a Bolivia. Me dijo alguien, eso fue un corolario del teorema que tú planteaste. Bueno, el asunto que transcurre desde el final de la guerra hasta la entrada mía aquí, un periodo en el cual sucedió un fenómeno que tiene mucho que ver con el destino que sufrió el MPD posteriormente. Como en toda guerra, florece siempre lo bueno y lo malo. Y lo muy malo. Entonces, durante la guerra se acercaron una serie de sectores que no tienen nada que ver con el 14 de junio, ni mucho menos. Pero se acercaron al MPD. Sí, al MPD. Militares sobre todo. No, 1 o 2 militares, pero civiles. O aparentemente civiles, pero que eran agentes infiltrados algunos. Pero básicamente era un lumpen o tigueraje que se aprovechaba de la guerra para robar, sí, para matar, para hacer asalto y para hacer todo lo peor que se podía hacer. Probable en ese momento es que entra Manolo Plata. Sí, Manolo Plata entra. Yo lo conocía a Manolo Plata desde mucho antes. Y siempre sospeché que era una persona
de dudosa trayectoria y reputación. Y lo mantuve siempre lejos del círculo. Pero hubo otros compañeros del Comité Central que creyeron que esa era una gran oportunidad, recibir a todas estas personas, que luego la historia demostró que resultaría ser un grave error. Entonces se empezaron a crear divisiones, opiniones diferentes, y yo me fui alejando, sobre todo por los métodos de trabajo. Yo entendía que el desarrollo del MPD debía hacerse sobre la base de personas decentes, que tuvieran una sensibilidad hacia el pueblo, que fueran, realmente amaran a su pueblo, adoptaran una ideología, de acuerdo, pero que fueran personas realmente comprometidas con la causa del pueblo, y que no podían hacerse actividades ilícitas. Ya. Como asaltos. Eso jamás en la vida. Asesinatos de policía. Nada de eso se permitió porque robos. No tenían sentido. Ya. No tenían un verdadero sentido revolucionario, ni ideológico, ni de decencia. Y yo me opuse a ese tipo de actividad. Ya. Usted relata en su libro que hubo una discusión sobre las finanzas del movimiento popular dominicano. Sí. En el libro. Sí. Usted habla de eso. Correcto. Yo planteaba que el dinero debía ser adquirido decentemente. Ya. Incluso diseñé un sistema de adquirir algunas guaguitas en esa época, que viajaran, por ejemplo, de Santo Domingo, de la capital, al Cibao. Llegaran a Santiago, La Vega, que servían para llevar el periódico, para trasladar compañeros y para recaudar fondos. Porque una serie de personas necesitaban comer. Entonces podían trabajar como chofer, como cobrador de la guagua, como mecánico de la guagua. En ese primer momento ya usted diseñó un sistema de transporte público con las 3 rutas que les permitiera al MPD recaudar fondos por esa vía. En forma radial. En Santiago debía haber un sistema de guaguitas y carro público modesto, muy modesto. Sí. Que viajara de Santiago a Puerto Plata, a Montecristi, a San Francisco y así. Yeah. En el este lo mismo. Ese sistema empezó a trabajar muy precariamente. Para otros compañeros que estaban el día entero en la lucha, pues se les ayudaba a que pusieran en su casa una pequeña barra de vender jugos, sándwiches, pequeñita, para que él y la esposa, si la tuviera, se sostuvieran a su familia, honrada y dignamente. ¿Y qué pasó con el movimiento popular dominicano después de que usted decidió irse a la base y dejar el Comité Central? Entonces empezaron a surgir acontecimientos, se hicieron hechos vergonzosos, con lo que yo no compartí nunca. ¿El secuestro de Crowley, por ejemplo? No. Ese es un hecho político, erróneo. Es un hecho político erróneo. Pero se realizaron asaltos y se organizaron. Algunos trataron de hacerlo cuando yo aún estaba en la directiva del MPD, pero escondido. Pues yo había entrado... Sin que el secretario general se diera cuenta. Sin que se diera cuenta. Porque yo nunca era una persona con una formación para aceptar eso. Ni puedo decir tampoco que todos los miembros del MPD aceptaron aquello, jamás. El MPD fue una organización que se forjó en la lucha y en el sacrificio. La lucha contra Batista en Cuba, la lucha contra Trujillo principalmente. ¿En qué momento entra Maximiliano Gómez como secretario general del MPD? Cuando yo me voy a la base, entonces él es la persona que asume la dirección del MPD. Del MPD, ya. Y cuando me voy a la base, al poco tiempo leo en el periódico que me habían expulsado. Sí, vi que había una expulsión suya y de otros
Sí, todos los viejos miembros, Monchín Pinedo, de ahí después salieron de Gustavo Ricard, de los Ramos Peguero, no quedó nadie. Valdemiro murió en la guerra. Valdemiro Castro, sí. Que era de los viejos. Entonces todos fueron expulsados del MPD masivamente. O acosados para que salieran. Ya. Es decir, que no merecían la condición de revolucionarios. No los acusaron de traidores ni nada de eso, ¿no? No. Pero bueno, y cuando usted ve lo que ocurre en Bruselas con la muerte de Maximiliano Gómez. Mira, lo que sucede en Bruselas es consecuencia, y es lamentable. En primer lugar, se ha escrito un libro muy interesante. Morir en Bruselas, de Pablo Gómez Borbón, un joven escritor dominicano. Me doy el gusto de decir que es un trabajo serio de investigación y veraz. Es un trabajo veraz. Pero los antecedentes para llegar a eso, para llegar a esa situación de Bruselas, tiene su origen en esas pandillas de tigres que se incorporaron al MPD durante la guerra del 65. Una de cuyas cabezas fue Manolo Plata, que era realmente un agente infiltrado. Eso lo sabía todo el mundo. Él había sido de la Fuerza Aérea, era un carnicero de la zona de Palabé, la pared de Jaina. Eso casi nadie lo sabía. Tenía destreza con el cuchillo. Por eso cuando se analizan los restos de Miriam Pinedo, que es una verdadera mártir. Sí. Y se ve los cortes que tuvo en su cuerpo. Sí. Alguien dijo pero esto tuvo que haber sido hecho por un médico, un estudiante de medicina o un carnicero profesional. Esa es la explicación. La explicación. En el libro de Pablo Gómez Borbón aparece ciertamente esa descripción. Sí. Porque el cuerpo apareció en diciembre. Sí, pero no se sabía, que Manolo era carnicero. Manolo había sido carnicero. En esa zona. En esa zona de Palabé. Y fue contratado en la aviación. Manolo Plata, digo. Sí, Manolo Plata, en los días, en los meses posteriores a la muerte de Trujillo, que todavía predominaba ese ambiente de crímenes y cosas. Precisamente para hacer crímenes. ¿Usted cree que 50 años después era válido todavía mantener el silencio sobre la muerte de Maximiliano Gómez y la muerte de Miriam Pinedo? Mira, la muerte se produce en el año 71, creo. 71. Sí. Desde que se produce la muerte de Miriam, que era hermanita de Monchín. De Monchín Pinedo. Sí. Y yo era la persona más cercana de Monchín hasta su muerte. Monchín se dedicó a realizar una investigación de esa muerte. Conversó, interrogó con todos y cada uno de los que podían darle un dato. Y él arribó a unas determinadas conclusiones. Como digo yo, conclusiones que no tuvieron necesariamente una prueba. Porque en los movimientos clandestinos es importante que se sepa eso. En los movimientos clandestinos no se levantan actas de las cosas que se hacen. Como se hacen en las empresas y en las reuniones en las empresas, organizaciones. O en el Estado limpio. Ya. Entonces, se discuten las cosas, se toman las decisiones y eso queda en la palabra. Y se queda en la palabra. Entonces, Monchín se fajó a investigar y dio varias declaraciones refiriéndose a la muerte de Miriam. Pero yo quiero significar que hay que decir que no era solamente la hermana de Monchín Pinedo, sino la viuda de Otto Morales. De Otto Morales, correcto. Sí, la viuda de Otto Morales. Correcto, sí. Yo le iba a señalar eso también. Entonces, yo quería decir algo.
los mismos que asesinaron al Moreno, que son fuerzas externas, extranjeras de la Guerra Fría del momento. Sí. Los mismos que asesinaron al Moreno, con la complicidad de agentes infiltrados, entre los cuales uno era Manolo Plata, pero había otros más. Había otros más. Evidentemente, porque una operación de ese tipo no la podía hacer una sola persona. Los mismos que asesinaron al Moreno, esos mismos asesinaron a Miriam Pinedo. No fueron dos cosas diferentes. Fueron los mismos. Los mismos que asesinaron al Moreno, asesinaron a Miriam Pinedo para tratar de ocultar huellas que dejaron en el crimen. Es bueno señalar que yo salí, cuando asesinan al Moreno y a Miriam, yo tenía ya 5 o 6 años que me habían votado del MPD. Fui encarcelado por el gobierno de Balaguer, perseguido varias veces encarcelado. Y finalmente yo pude salir de las prisiones de Balaguer suelto bajo fianza. Una fianza que me concedió la Suprema Corte de Justicia, porque me la negaron todos los jueces, y preso. Entonces eran situaciones realmente difíciles para la investigación y para saber lo que estaba pasando en Europa. Pero ese crimen dejaron huellas que Miriam Pinedo pudo haber detectado en el momento final. En el momento final, sí. Y había que asesinarla, según la lógica de estos Y las criminales. conclusiones de Monchín Pinedo indicaba eso que usted me acaba de decir, de que los mismos que mataron al Moreno fueron los que mataron a Miriam. A Miriam. Esa Claro. era la conclusión de Monchín. Claro. Y la mía, como ex jefe de ese partido, que conocía cómo se trabajaba y cómo se organizaban las cosas. Por ejemplo, sobre todo en este aspecto, lo que se hizo en Bruselas con esos agentes Sí. allá, para asesinar a Miriam, específicamente para asesinar a Miriam, se recibió, se solicitó, eso lo establece el libro de Morir en Bruselas, Sí. se estableció que ellos no tenían autoridad para asesinarla. Algunos argumentaron eso. No, nosotros no tenemos Claro. autoridad para Un fusilar. comité del MPD en Europa y particularmente en Bruselas. Sí. Y solicitan instrucciones al Comité Central de Santo Del Domingo. MPD en Santo Domingo. Sí, solicitan instrucciones. Fue así, se solicitó instrucciones. Sí, eso fue confirmado por una serie de personas que me merecen crédito. Se pidió esa autorización para cometer ese asesinato. Monchín lo estableció eso claramente. Mencionó nombres también y apellidos. Aunque, como te digo, no hay una prueba. No hay una prueba, por supuesto. Pero él estableció esos Y nombres. desde República Dominicana, el Comité Central del Autorizó MPD que la autorizó el asesinato de Miriam Pinedo. Miriam estaba secuestrada. Sí. Y tuvo 6 meses aproximadamente que no se sabía de ella. Monchín hablaba de mandar a la familia, iban la familia, pero nosotros aquí escondidos, corriendo también. Sí, porque también Pero esa era estaban la persiguiendo. otra realidad. Sí. Y no se sabía de ella. Y la tuvieron secuestrada. Y óigase bien, que esto es muy importante. Las autoridades belgas de esa época no sabían que eso estaba pasando cuando acababa de cometerse un crimen político contra el Moreno. Se suponía que toda la atención policial debía estar sobre ese grupo. Y las autoridades belgas no se dieron cuenta de que Miriam estuvo secuestrada como 6 meses. 6 meses. Después se estableció que fue torturada, fue violada
Violada, torturada, descuartizada. Asesinada y descuartizada. Y decapitada también. Y decapitada. Una de las muertes más horrorosas. Si la muerte de las hermanas Mirabal fue horrorosa. Y fue tres, ¿verdad? Tres hermanas. Tres mujeres. Sí. La de Miriam es la más horripilante, el asesinato más horripilante que se ha hecho contra una mujer por razones políticas. En América Latina entera no se conoce otro caso tan brutal. Brutal. Vamos a hacer una pausa en este momento, en esta conversación con el ingeniero Cayetano Rodríguez del Prado, exsecretario general del Movimiento Popular Dominicano y el vicerrector administrativo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A propósito del MPD y de esta historia de la izquierda de República Dominicana de la que estamos conversando. Volvemos en un momento. Ingeniero, luego de haber conversado sobre este tema y estos elementos que usted conoce muy bien, me interesa saber su punto de vista de cuál es la razón por la que la izquierda nunca ha tenido la posibilidad como ente progresista y como conjunto, porque son muchos partidos de izquierda, de ponerse de acuerdo y de lanzar una propuesta, un proyecto que pueda ser exitoso políticamente. No han llegado nunca ni a un 1, a un 2% a lo sumo en el electorado. Lo primero es el personalismo. Es sumamente difícil ponerse de acuerdo. Es parte intrínseca de la idiosincrasia del dominicano. Si hay 5 dominicanos, los 5 quieren ser el jefe. Es imposible que se pongan de acuerdo. Para que uno sea el jefe primero, otro después y otro después, si tiene las condiciones adecuadas. Eso es lo primero, una lucha tremendamente personalista, que en otras partes de América Latina no se dio, pero aquí sí se dio. Todos querían ser el dirigente principal, mandar, sentirse dirigiendo. Eso se refleja todavía hasta nuestros días. Pero eso comienza ¿con qué? Con Manolo Tavares Justo, con Camaño, con Maximiliano Gómez, con todos. Con todos. Con todos ha habido ese componente. Aunque siempre ha habido también un ingrediente, un componente externo. Porque yo digo que el MPD fue infiltrado para explosionarlo desde dentro, para dinamitarlo desde dentro. Como dinamitaron desde dentro el 14 de junio. Lo fragmentaron en varios pedazos el 14 de junio. Yo no digo que esto era malo y aquello eran buenos, sino que fue dinamitado. El 14 de junio fue dinamitado el MPD y fue dinamitado el PRD. ¿También el PRD? Como fuerza democrática, liberal. Fue dinamitado internamente y fraccionado en pedazos. Un grupo por aquí, un grupo por allá. Es decir, que eso no fue solamente potestativo de la izquierda, sino las fuerzas liberales de centro. Pero lo que yo digo, don Cayetano, es que si hay alguien que reivindicaba al pueblo, que le daba el poder, digamos, al pueblo, sí, o que se lo atribuía, era la izquierda. Sí. Y esa izquierda hizo todos los esfuerzos. Algunos esfuerzos foquistas, otros esfuerzos democráticos abiertamente, sí, otros esfuerzos de alianza con sectores más conservadores, hasta con la derecha se alió la izquierda con el Acuerdo de Santiago, ¿verdad? Y nada de eso nunca funcionó. Y hoy la izquierda va a un proceso electoral y no obtiene ni el 3% de los votos de los ciudadanos. Menos del 3%. Menos del 3% de los votos. Sí, porque la izquierda fue incapaz de vertebrar un proyecto creíble y factible de atraer al pueblo dominicano.
hacia una línea de conducta política determinada. Es una gran debilidad que tuvo la izquierda y hay que reconocerlo eso. ¿Y eso es responsabilidad de la izquierda como conjunto o de dirigentes particulares que tuvieron? Porque cuando aquí se habla de izquierda, decía, bueno, el único gran dirigente de izquierda de República Dominicana con carisma, con visión, con inteligencia, fue Manolo y se fue a la montaña y murió. Lo fusilaron. Bien. Y después de eso se desintegró. Y después de eso entonces se desintegró. Se desintegró. Así es. No fueron capaces, no fuimos capaces, porque yo me siento ser parte de esa izquierda sí, que peleó contra Trujillo, contra el triunvirato y que peleó contra las tropas extranjeras en el 65 y contra el régimen de Balaguer. No fuimos capaces de nuclearnos en base a principios. Y todo eso en medio de una gran represión. Eran reunidos aquí para ponerse de acuerdo y por fuera el enemigo golpeando y matando, porque no era una tranquilidad de un paraíso, era en medio del bombardeo del enemigo, que había que ponerse de acuerdo, con más razón, ¿no? La única vez que un dirigente de izquierda llegó al Senado de la República fue José González Espinosa, en alianza con el Partido Revolucionario Dominicano por la provincia de Barahona. Y posteriormente Fidelio Despradel llegó a diputado nacional por Alianza País. En un, digamos, fue por unos cuantos votos. En alianzas políticas. Sí, pero después nadie más ha llegado. Nadie más ha llegado. Bueno, Fafa Tavera, que luego pasó ya al Partido Revolucionario Dominicano y posteriormente al PRM. Pero fue diputado, creo, Fafa Taveras. Diputado o senador, creo que fue. No, senador no fue diputado. Diputado. Sí. Sí. Pero la izquierda fue incapaz de reunirse y hacer una propuesta. Cuando alguien la planteaba, los otros se encargaban de dinamitarla. No, eso está mal, esto. Y desbarataban el proyecto. Eso fue así siempre. Con la disolución, digamos, del mundo socialista como se conoció en el pasado, y la Guerra Fría, y el surgimiento ahora de China, la República Popular China, como una potencia mundial de dimensiones inimaginables en aquel momento. Un país aislado, con un sistema político en desarrollo que no era conocido ni popular tampoco. ¿Se puede pensar que el mundo se puede replantear y reorganizar políticamente en función más democrática de lo que está haciendo hoy día? Creo que sí. Yo creo que el ejemplo de China, muere Mao Zedong, hay un periodo de transición y luego Xi Jinping refuerza una línea de crecimiento. ¿Usted no menciona a Deng Xiaoping? Sí, como un factor importante en ese vuelco hacia un capitalismo. Como un factor importante en ese momento. Pero luego se consolida ya con la presencia de Xi Jinping y su equipo, que han interpretado correctamente la situación de China. Han conducido a su país por donde tenían que conducirlo. Y lo han convertido en una gran potencia. ¿China sigue siendo un país socialista? Sí, pero es un socialismo adaptado a las realidades del siglo XXI. Yo creo que lo están haciendo bien. Me parece que lo están haciendo bien. Como Mao Zedong lo hizo bien en su momento. Deng Xiaoping y luego los que están ahí han dirigido la cosa hacia adelante. Los dirigentes soviéticos fueron los que lo hicieron muy mal. Bueno, creo que desbarataron. Mikhail Gorbachev, definitivamente en el año 1992 se disolvió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sí. No porque él sea malo ni bueno, sino porque las contradicciones internas, en las fuerzas internas sociales y económicas y políticas de Rusia,
lo determinaron. Ya. Él es la figura que coge, recibe las bofetadas. Ya. Pero eso estaba ya desintegrándose. Ya. ¿Qué pasó en China con sus memorias, su libro? ¿Se conoció en China lo que usted escribió sobre esas reuniones con Mao Zedong, con Zhou Enlai, con algunos ministros con los cuales ustedes, Ilander Selit y usted se reunieron? Sí. Ese libro ha circulado bastante en China. En China, este libro circuló. Yo le otorgué una autorización a algunos sectores del gobierno chino para que lo traduzcan al chino y lo usen como libros de consulta en las escuelas diplomáticas de China. Me dijeron que lo estaban utilizando. No una circulación abierta en las librerías, sino para uso en la formación de los cuadros o de los funcionarios que vienen a América Latina. Ya. Ingeniero, ¿y cuál es el sentimiento que usted tiene luego de haber vivido y dedicado tantos años, haber sido apresado, torturado en las cárceles trujillistas y posteriormente hasta el año 65 usted estuvo en prisión en La Victoria? Luego de, digamos, estos resultados, porque usted siembra, usted dice, tiene que cosechar algo. Usted busca, por lo menos aunque sea una cosecha democrática, ¿verdad? Para que sirva a los demás, que dé sombra a los otros. ¿Usted cómo ve ese proceso de dedicación de la juventud entonces a la política? Yo creo que se ha perdido mucho, pero no se ha perdido todo. Se quedó una conciencia que las personas cuando salen y respiran un poco de libertad, un poquito de democracia, tienen que saber que eso no era así, que fue logrado con mucha sangre, mucho sacrificio y muchos muertos. Entonces, quedó esa herencia. Debió haber quedado más, pero algo quedó. Sin embargo, nosotros vivimos en una sociedad totalmente bombardeada por la propaganda, por el consumismo, por el modo norteamericano de vida. Una gran cantidad de jóvenes lo que aspiran es irse a Estados Unidos. ¿Eso no es parte del fracaso de la izquierda? Claro, en parte. Pero hay esa situación que hace a veces a uno entristecerse. Ya. Hay quienes han idealizado al pueblo dominicano y consideran que en el pueblo dominicano, usted mismo en su libro, dice que el gran protagonista de la Revolución de Abril de 1965 es el pueblo dominicano. El pueblo dominicano. Eso dice usted en ese libro. Sí, eso yo lo afirmo. Lo afirma y muy abiertamente. Entonces, digo, hay gente que ha idealizado al pueblo dominicano, pero hoy el pueblo dominicano se expresa de un modo muy diferente a ese heroísmo y a ese el pueblo unido jamás será vencido, del que tanto se habló en Chile, en América del Sur. Y eso lo hace porque no vivió los momentos duros de la vida que vivimos con Trujillo, con Balaguer, con el triunvirato, sino que estos jóvenes, le llamo jóvenes a los que tengan menos de 40 años, y hasta más viejos de ahí, no vivieron una dictadura, no saben lo que es una dictadura. No, porque una persona que tiene 40 años nació en el año 1982, sí. ¿Verdad? No vivió los efectos de una dictadura, sí. Y creen que el mundo era así, y que la República Dominicana ha sido así siempre, con sus defectos. Esto es Suiza, ahora en comparación, pero visto así, con lo que vivimos en aquella época. Visto así y comparado con otros países de la región, República Dominicana mantiene un sistema democrático más fuerte, más sólido y de desarrollo más consolidado que cualquier otro de los países del área. Es correcto. Es correcto, ¿verdad? Eso es correcto, una realidad. Ya. Lo que tenemos que cuidar lo que hay, mejorarlo, profundizar el avance del pueblo,
el empoderamiento del pueblo en las diferentes gestiones. Bien. Don Cayetano, muchas gracias. Yo le agradezco mucho esta conversación. Repito lo que dije desde el principio. Desde hace varios años, desde que yo en el año 2008 leí estas notas autobiográficas con recuerdos de la Legión Olvidada, yo tenía la intención, el interés de tener una entrevista con usted. Le agradezco que sea ahora en el 2022 que la hayamos tenido y verlo a usted fuerte y saludable. Gracias, gracias. Me da muchísimo gusto y estoy muy agradecido. Gracias, igualmente. Bien. Y muchas gracias a ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos en este diálogo con el ingeniero Cayetano Rodríguez del Prado, quien fuera secretario general del Movimiento Popular Dominicano en los difíciles años 60 y particularmente en la Guerra de Abril de 1965. Maximiliano Gómez, el Moreno, que fue secretario general de ese partido, asumió la dirección después de la salida de Cayetano Rodríguez del Prado. Muchas gracias, don Cayetano. Hasta luego. A ustedes.